Bienvenidas y bienvenidos a Elia y Emilio, Educando por Puerto Rico, un espacio dedicado al análisis de nuestra historia, nuestra cultura y a los acontecimientos que continúan definiendo el presente y el futuro de nuestro pueblo. Hoy presentamos un episodio de profunda importancia histórica y cívica. Nos reunimos para conmemorar uno de los acontecimientos más dolorosos y trascendentales de la historia de Puerto Rico, los asesinatos ocurridos en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978. Más que recordar un hecho histórico, buscamos comprender su significado y reflexionar sobre las lecciones que nos dejó y reconocer la importancia de defender siempre los derechos humanos, la transparencia gubernamental y el Estado de Derecho, para promover conversaciones pues, que fortalezcan nuestra conciencia histórica y nuestro compromiso con la educación como herramienta de transformación social. Me acompaña, como siempre, mi colega y compañero de diálogo, panelista, el doctor Emilio Meléndez. Emilio. Sí, Elia, buenas tardes a todos los que están sintonizando este programa que ya va para 6 años con 7 meses consecutivos. Como tú bien mencionas, hoy tenemos un programazo muy especial porque esto hay que mantenerlo vivo en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Un evento, como tú bien mencionas, muy trágico en la historia política de nuestro país, que llegó hasta el asesinato, el linchamiento de dos jóvenes porque creían en la independencia, y cómo el sistema del Estado reprime, oprime, y las consecuencias de estos actos que no debieron haber ocurrido. Pero antes de comenzar el programa, yo quisiera enviar un saludo a una española que siempre ve nuestro programa en España y conoce de nuestra situación política, la señora Beatriz Reyes, que simpatiza con la lucha por nuestra libertad. Así que un saludo para Beatriz, que está en España, y a todos los que sintonizan este programa en América Latina y en el mundo entero donde llega esta señal. Como tú muy bien mencionaste, hoy tenemos al compañero, el licenciado Juan Mercado Nieves, catedrático de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, recinto de Arecibo, profesor de Derecho de la Interamericana, que también fue profesor, es candidato a comisionado reciente por el Partido Independentista en las elecciones del 2012, integrante de nuestro comité a nivel nacional. Ha ocupado varias posiciones en el Partido Independentista puertorriqueño. Es un destacado dirigente de nuestro partido, de la región norte del país. Y antes de comenzar con él y que él salude a la diáspora y a los que sintonizan el programa, quiero enviarle un saludo muy afectuoso al pueblo de Manatí y a la región norte de Puerto Rico. Pues, como ustedes saben, hoy fue exaltado al Salón del Hall of Fame, Salón de la Fama del Béisbol, el puertorriqueño Carlos Iván Beltrán Valdés. Así que un abrazo para Carlos Beltrán, al pueblo de Manatí, al pueblo de Puerto Rico, por tan honra representación y digna representación por 20 años en las grandes ligas. Así que muchas felicidades al compañero y compatriota Carlos Iván Beltrán. Como bien le dije, pues tenemos un tema muy interesante. Vamos a presentar al licenciado y volvemos a mí para hacer una breve pincelada de lo que vamos a hablar. Adelante, licenciado. Bienvenido. Buenas tardes. Está a su casa. Saludos, Emilio y Elia. Muy agradecido por su invitación en un día tan significativo. Nada, y gracias por la presentación. Has dicho mucho más de lo que soy. Eres muy generoso. Pero estoy a la disposición de ustedes. Y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Ok, pues licenciado, bienvenido. Como dije anteriormente, un saludo para él y a mi compañera de conspiración de este programa y a la diáspora de todos los Estados Unidos, donde hay un puertorriqueño a nivel mundial. Voy a comenzar el programa con un pensamiento que creo que es propicio para este tema, y es del pensamiento del doctor Pedro Albizu Campos, el cual yo soy muy seguidor de él, soy albizuista, y dice así: todo régimen de opresión es condenable, no solamente por razones de orden moral, sino también por el precedente que fija. Punto. Nadie sabe cuándo el molino de la opresión ha de triturarlo también. Excelente pensamiento del doctor Pedro Albizu Campos. Y volviendo al tema que nos atañe, ayer se celebró
el 48 aniversario del asesinato, entrampamiento, planificación de dos jóvenes por ser independentistas, por luchar por la independencia de nuestra patria y creer en ese ideal. Fueron asesinados por el Estado luchado, inducidos por un agente encubierto de la Policía de Puerto Rico, el fraile Alejandro González Malavé. Y yo quisiera, ¿verdad?, que vamos a hablar sobre esto. El asesinato conmemoramos, lo hicimos hoy porque usted podía estar con nosotros hoy. El día oficial fue ayer, pero hoy pues seguimos la conmemoración de ese hecho tan trágico en nuestra historia. El asesinato de Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí en el Cerro Maravilla, conocido como el Cerro de los Mártires, un 25 de julio de 1978. En esta semana estaba viendo Noticias 104 y el compañero secretario general del partido, el compañero Juan Dalmao, utilizó este evento del Cerro Maravilla, él decía, como una medida de reflexión. Y yo siguiendo esa misma línea de pensamiento para entrar en el programa con el compañero licenciado Juan, Juan decía brevemente, ¿verdad?, que nos invita, esta clase de evento nos invita a una reflexión desde las perspectivas políticas, psicosociales, históricas, legales, etcétera. Y él pone tres puntos importantes y que nos incita a la reflexión sobre la invasión norteamericana por Guánica en el 1898, que invadieron nuestro país hasta el día de hoy, 128 años de coloniaje. Pero antes de eso, en mayo de 1898, habían bombardeado la ciudad capital, en donde murió una persona y unos cuantos heridos. Y segundo punto, el engaño colonial del ELA del 1952. ¿Qué consecuencias eso ha traído a nuestra vida como pueblo, desarrollo como pueblo? Porque si todos sabemos, Muñoz Marín era independentista y traicionó la patria. Y el tercero, la planificación de estos asesinatos en encubrimiento, ¿verdad?, de los trágicos sucesos del Cerro Maravilla, los mártires en Villalba y su impacto al presente. Yo quisiera, para que el compañero licenciado toque brevemente estos temas, mayormente la invasión norteamericana, el engaño de Lela y el tema central, que es el asesinato de los jóvenes independentistas en Cerro Maravilla, conducido por un agente encubierto, Alejandro González Malavé, fraile, y sobre el terrorismo de Estado, que eso es bien importante que lo conversemos. Y licenciado, bienvenido al tema. Buenos días, buenas tardes a todos nuevamente. Pues nada, la agenda entiendo que es un poco amplia. El 25 de julio es un día importante para los puertorriqueños porque nos sirve para recordar y para reflexionar sobre ¿verdad?, lo que es el colonialismo, lo que es vivir el colonialismo. Como bien planteas, un 25 de julio de 1898, por el pueblo de Guánica, se da la invasión norteamericana, luego de que se hiciera ¿verdad?, la Armada norteamericana, mientras seguía al almirante Sampson, mientras seguía la Armada española, que había sido despachada a Cuba. Piensa Sampson, el almirante Sampson, que la Armada española está refugiada en la bahía de San Juan, y entonces inicia un ataque contra la ciudad que, como ya tú planteaste, provocó muertos y heridos, incendió la ciudad. No porque si bien es cierto, el objetivo del ataque de la Armada era la fortaleza del Morro y el Castillo San Cristóbal, muchas de las balas disparadas por los norteamericanos pasaron por encima de las murallas y llegaron a la ciudad, provocando un incendio en la ciudad y hundiendo algunos barcos que estaban en la bahía, estaban anclados en la bahía. Esa es la primera interacción que tenemos los puertorriqueños con los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana cubana.
Posteriormente, eso fue un 12 de mayo, posteriormente, el 25 de julio, entran por Guánica entendiendo que no era posible una invasión por San Juan, tampoco era posible por Ponce, porque había una guarnición importante eh, del ejército español allí, y entonces deciden entrar por Guánica porque le facilitaba acceso a Ponce y eventualmente a la carretera central, eh, y de ahí a dominar la capital y eventualmente seguir por la carretera de Arecibo, de Ponce a Arecibo, que les permitiría también llegar al norte de la isla. Es interesante porque cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico, no hay unas órdenes claras en cuanto a la invasión de Puerto Rico. Las órdenes que se habían impartido por el presidente McKinley a las tropas invasoras están contenidas en una orden que se llama la Orden General 101, y lo que disponen es son las órdenes de invasión y captura de la isla de Cuba. El general Nelson Miles, que es el que está a cargo de la invasión de Puerto Rico, al darse cuenta que no hay órdenes en contrario, es decir, que la Orden General 101 no exime al ejército de utilizarla para el caso de Puerto Rico, pues la adopta. Y entonces los puertorriqueños falsamente somos notificados de una proclama del general Miles que prácticamente dice que los Estados Unidos lo que iban era restituir las libertades que habían sido privadas durante el Imperio Español a los puertorriqueños. Pero la realidad es que es la Orden General 101 y no la proclama lo que constituye Estado de Derecho para legitimar, si es posible plantear eso, la presencia norteamericana en la isla. Constituye el primer Estado de Derecho bajo dominio norteamericano. Y eso hace, Licenciado, sí. quisiera hacer un comentario sobre lo que está mencionando, creo que es muy importante. Los puertorriqueños en ese momento histórico, cuando entra e irrumpe el ejército y hacen la proclama, también está esta concepción de las 13 colonias, de la revolución de las 13 colonias y todos esos movimientos que se estaban dando en Sudamérica, en Hispanoamérica, con Simón Bolívar. Entonces, también la percepción de muchos de los puertorriqueños era que Estados Unidos venía eh, era la República de las Repúblicas, ¿verdad? Ofrecía esa democracia, esa idea. Entonces, por eso los puertorriqueños no resistieron tanto a la llegada, a la intervención estadounidense, porque ya tenían esa percepción de que, wow, ellos pelean por sus tierras, ellos son vanguardistas de los derechos humanos y civiles, y yo creo que eso también tuvo mucho que ver en el recibimiento y en la poca resistencia que hubo de los puertorriqueños civiles. Hay importantes focos de resistencia en Puerto Rico. Están consignados en la historia del país, por ejemplo, el libro de Fernando Pico, 1898, La guerra después de la guerra, atiende específicamente las acciones de las pandillas de los llamados Tiznao, que eran focos de resistencia a cualquier tipo de orden. Y un poco eran focos también de venganza contra las antiguas familias, contra algunas familias en la isla. También es importante validar la importancia de la resistencia que provocó Águila Blanca
a los Exacto. norteamericanos cuando se da el acto de la invasión. Águila Blanca, que ha sido, ¿verdad? Pasa a la historia como un delincuente común, pero en realidad fue un foco de resistencia importante que ha sido y está siendo estudiada esta figura por distintos académicos a ese fin. La impresión es que no hubo un levantamiento de, específicamente Betances decía, ¿qué le pasa a los puertorriqueños que no se rebelan? Igual Betances hace desde el exilio un planteamiento muy importante, que los puertorriqueños lucharan contra España y que fueran los puertorriqueños los que recibieran a los estadounidenses, porque de lo contrario los estadounidenses iban a querer quedar aquí. Pero es importante también señalar, si bien es cierto esto, que al momento de la invasión norteamericana, y esto es uno de los elementos que va a utilizar Albizu para plantear la ilegalidad de la presencia norteamericana en Puerto Rico, es que en Puerto Rico había un gobierno insular. No podemos perder de perspectiva que en el año 1897 se instituye la Carta Autonómica y es en el 1898 que empieza a ejecutarse. Se había constituido un gobierno insular, había representación a las cortes, había un parlamento que se había electo. Y entonces lo que dice Albizu en todo caso es que la presencia norteamericana es ilegal porque ni España ni Estados Unidos tomaron en cuenta los intereses de los gobiernos y de los que eran los representantes de los puertorriqueños en ese momento. Así que pues, eso es uno de los planteamientos que eleva Albizu para subrayar la ilegalidad de la presencia norteamericana en la isla. Más o menos por ahí, ¿verdad? No sé si atiendo tu pregunta con este o tu planteamiento con Claro, sí, no sé si podemos darle un poquito atrás antes de la invasión. Esto es algo que hemos hablado en el programa anteriormente. Fue la reunión que hubo, el congreso que hubo en Panamá, donde estuvieron todos los líderes, incluyendo a Antonio Valero y Simón Bolívar, entre otros, que se estaba discutiendo entre esto la situación de Puerto Rico y ya se estaba creando la idea de ejecución de cómo pues Simón Bolívar y el ejército pues vendrían a la isla a liberarla de España, que era parte del plan a largo plazo. Y porque se recibió en ese congreso la carta esta del secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Clay, para ese tiempo, diciendo que Estados Unidos no deseaba ningún cambio político en la situación de Cuba y de Puerto Rico, que prefería que se quedara como territorio español con los puertos abiertos a disposición de Estados Unidos y que eso cambió la trayectoria y el plan de liberación para Puerto Rico. Y yo creo que eso también, obviamente, no se conoce tanto o tal vez no se ha hablado tanto en Puerto Rico sobre ese suceso y cómo eso realmente influenció pues, en lo que sucedió, que tal vez Simón Bolívar, Antonio Valero Bernabé hubiese sido nuestro libertador. Bueno, lo que pasa es que sí, tú estás hablando del Congreso Enfiteutíco de Panamá. Sí hay un planteamiento detrás del Congreso Enfiteutíco de que la independencia de América no se había concretado porque Cuba y Puerto Rico seguían siendo colonias españolas. No obstante, lo que tú planteas es cómo va a comenzar la posición de los Estados Unidos con relación eh, a, a América Latina y fundamentado en la doctrina Monroe.
fundamentado en la doctrina Monroe, que como ya en otra ocasión lo habíamos discutido aquí, la doctrina Monroe, perdón. No, está bien. Sí, la doctrina Monroe es una doctrina que se llama que se piensa como una doctrina del status quo. Y lo que planteaban los norteamericanos es que no iban a intervenir en asuntos europeos si Europa no intervenía en asuntos de América, y que no intervendrías en las colonias que poseía los países europeos en América, incluyendo España. España, Cuba, pero en Cuba, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, que eran posesiones suecas y danesas, los franceses, los holandeses y los ingleses que tenían posesión en ese momento en la región. Pero esto sucede en un momento histórico en el que Estados Unidos, estábamos hablando de 1812, primero estábamos hablando de 1898, ahora estamos hablando de 1812. En 1812 los Estados Unidos no tenían la capacidad de enfrentarse con una armada, a la armada más grande del mundo en ese momento, que era la armada inglesa, que era quien controlaba el Caribe. Entonces, pues por eso Estados Unidos decide no intervenir y no cambiar las cosas como están. Lo que pasa es que la doctrina Monroe va a servir también como un proceso preparatorio para otra teoría que se va a desarrollar, que es la del destino manifiesto, y que va a ser la que justificaría la expansión norteamericana hacia el oeste de los Estados Unidos, hacia los territorios del oeste, y eventualmente, una vez conquistado el oeste y advenido los Estados Unidos en dimensiones continentales, pues entonces seguir ese proceso de expansión para adquirir nuevos mercados que les permitieran accesar al mercado más codiciado, no solamente ¿verdad? El mercado y la fuente de materias primas más codiciada en ese momento, que era Asia. Así que pues en ese contexto, Cuba y Puerto Rico empiezan a ganar importancia estratégica para los Estados Unidos, porque Estados Unidos necesitaba hacerse de carboneras, bases militares donde se pudiera reabastecer los barcos militares que proveían protección a los barcos comerciales que salían del puerto de Nueva Orleans en dirección a Sudamérica, hacia Nicaragua, que se había constituido un paso entre el Atlántico y el Pacífico, y hacia los mercados asiáticos. Así que pues se hacen primero Estados Unidos trata en la primera mitad del siglo XIX de adquirir una base en República Dominicana, la base de allá en la península de Samaná, pero y como cuestión de hecho terminan haciendo un convenio, pero ese convenio no fue reafirmado no fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos, por la razón de que los dominicanos, por cuestiones eminentemente racistas, racistas. Entonces Estados Unidos se mueve a hacer ofertas a España para adquirir Cuba y Puerto Rico. Se hicieron dos ofertas de 100 millones de dólares para adquirir el territorio de Cuba y de Puerto Rico. España no estaba dispuesta a eso porque para España Cuba era la joya de la corona y era una colonia sumamente importante
puesto que con sus exportaciones de azúcar, que era uno de los grandes productores de azúcar, era un fenómeno en la industria del azúcar, pues constituía una base de recursos económicos importantes para la metrópoli. No tanto Puerto Rico, pero Cuba sí. Recordemos que Cuba desde el 1868 prácticamente está luchando a su independencia, primero en la Guerra de los 10 años y luego capitaneados por José Martí y Antonio Maceo, empieza una segunda guerra de independencia, que es la que provoca la guerra, el estallido de la guerra hispanoamericana cubana. Pero, licenciado, una pregunta sobre lo que usted está hablando, para que me aclare. Creo que cuando se hizo el Tratado de París y se estipula exactamente la relación que va a hacer con Puerto Rico, a diferencia versus Cuba, y utilizan la palabra ceder, porque eso implicaba que la deuda que tenía Cuba era tan y tan grande comparada con la de Puerto Rico, la de Guam y Filipinas, que ese estatus era importante porque entonces no se transfería esa deuda a los Estados Unidos, sino que se quedaba con España. Mientras que Puerto Rico, pues la deuda era más manejable y no era tan alta. ¿Eso es correcto? Porque eso es lo que yo he escuchado. Bueno, a base de las negociaciones del Tratado de París, lo que trata en términos generales, bueno, antes del Tratado de París, ya Estados Unidos, España le plantea a Estados Unidos la necesidad de finalizar la guerra, de terminar con la guerra. Y a consecuencia de esa conversación, España envía un proyecto de tratado, un proyecto de cese de hostilidades a Estados Unidos, y Estados Unidos lo rechaza. Todavía no había invadido a Puerto Rico. Entonces, Estados Unidos le contesta que Puerto Rico, que Cuba, ¿verdad? Él retendría porque lo que le plantea España a Cuba es que le cedería, le transfería la posesión a los Estados Unidos para que ésta la devuelva al pueblo cubano. Eso es la propuesta que hace España a Estados Unidos. Mientras que a Puerto Rico habla de cesión. Puerto Rico habla de cesión. Eventualmente Estados Unidos rechaza ambos textos y entonces plantea que Estados Unidos retendrá el territorio cubano y eventualmente lo transferirá al pueblo cubano. En el caso de Puerto Rico, eso no se da. Y entonces Puerto Rico se retiene conjuntamente con las demás posesiones españolas en las Indias Occidentales y Guam en el archipiélago de las Marianas. Ese es el texto para finalizar las hostilidades. Y entonces eventualmente se da el Tratado de París, que la parte fundamental del Tratado de París que a nosotros nos compete es la transferencia territorial de Cuba y Puerto Rico, y que Puerto Rico quedase bajo los poderes plenarios del Congreso, porque el Congreso es quien dispone del territorio y otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos, según lo expone la cláusula. Claro, licenciado, pero en ese momento se comenzó unas conversaciones en el Congreso porque era la primera vez que ellos se veían en una posición con unos territorios que no estaban dentro de la nación como tal, no como los del sur y los del oeste que adquirieron mediante compra o guerra. Sí, hay un debate importante hay un sobre debate, eso. está lo de la era el concepto de mantenerse como una isla que se debatió mucho y no salir de la frontera, o sea, no expandirse afuera de la frontera, sino quedarse, y eso fue un debate muy fuerte. Y había, la gran mayoría preferiría eso, quedarse con los recursos que ya estaban dentro. Entonces, por eso dicen No, yo no diría la gran mayoría, yo no diría la gran mayoría. Este debate se dio en foros intelectuales, en el Congreso,
en los foros de opinión pública, y habían básicamente distintas posiciones, como bien tú planteas. Una, que los Estados Unidos está constitucionalmente privado de tener posesiones. Otra, que los Estados Unidos podían tenerla, como lo tenían las naciones europeas. Otras, que los Estados Unidos podían poseerlas y eventualmente llevarlos hacia la estadidad, porque ellos concebían de un modo eminentemente racista que esta gente son distintas. Los habitantes de los territorios eran distintos a los norteamericanos. Nos Empezando llamaban con los el hecho. nativos. El concepto que utilizaban para describirnos era el mismo que utilizaban para los nativos americanos de aquí. Nos llamaban los nativos, porque Sí, no los consideraban los nacionales, personas. eran los nacionales, éramos nacionales. Cuando creo que fue la señora Rodríguez, que fue una de las primeras personas en tratar de llegar a los Estados Unidos en los puertos, que no encontraban qué hacer con ella, porque ya para ese tiempo éramos territorio oficial, pero no teníamos la condición de ciudadanos, así que no sabía si devolverla, si aceptarla, no sabían cómo llamarle, y nos pusieron los nacionales. Ese era el estatus que teníamos nosotros, igual que los nativos. Esa situación Dice, en la que uno de los casos, ¿verdad? Uno de los casos insulares, de los denominados casos insulares, que lo que va a plantear eventualmente el Tribunal Supremo es el libre tránsito entre el territorio de Puerto Rico y el territorio de los Estados Unidos. Pero ello no implicaba que los puertorriqueños gozaban de los mismos derechos que los norteamericanos, o el mismo estatus que los norteamericanos. Creo que licenciado, una pregunta. sí, es que es interesante la trayectoria histórica que usted ha realizado desde 1812 hacia acá, y nos lleva a la primera reflexión que yo le planteé de la invasión norteamericana por Guánica en el 1898, el 25 de julio, un día como ayer, y esa parte que usted explica que la compañera abundó y le preguntó. Ahora, yo quisiera que entráramos a la parte del engaño colonial del ELA de 1952. Recuerden que en el 1950 tuvo el ataque contra la Casa Blair, y en el 54 el de Lorita y el Comando Nacionalista. Pero centrado en lo que usted acaba de explicar, en esa trayectoria histórica que realizó desde 1812 a 1898 de la invasión, vamos ahora al engaño del ELA del 1952, el engaño colonial, porque como bien dice la frase, pertenecemos a, pero no somos parte de. Eso como parte importante para luego llegar a los eventos de la planificación, encubrimiento, asesinato del Cerro Maravilla. Adelante, licenciado. Sí, es importante que nosotros hablemos del 52, pero hablar del 52 no puede hablarse en un vacío. Tenemos que tomar en cuenta que a partir del año 1900 los Estados Unidos establecen el primer régimen, el primer gobierno civil establecido bajo bandera americana a partir de la ley Foraker, que es una ley eminentemente colonial, donde los puertorriqueños no podían votar por los funcionarios que tomaban decisiones fundamentales en su gobierno, puesto que eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Solamente la Cámara de Delegados, era lo equivalente a la Cámara de Representantes, era electa por los varones puertorriqueños, por los hombres puertorriqueños, pues el derecho al voto las mujeres no lo tenían. Y es en el año 1917 que los Estados Unidos, como una maniobra del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, tomando en cuenta el incremento en el número de independentistas que hay en Puerto Rico, confiere la ciudadanía americana un poco para tratar de atajar ese incremento en el movimiento independentista. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el propio gobernador de Puerto Rico en ese momento.
esa ley del 1917 mantiene los funcionarios, el gobernador siendo nombrado por el presidente de los Estados Unidos, se crea el Senado de Puerto Rico y se crea la Cámara de Representantes. Y eso, ambos cuerpos eran electos por los puertorriqueños. Sin embargo, tanto la ley Fora como la ley Jones fueron legislaciones que provocó mucho sinsabor en los puertorriqueños, porque los puertorriqueños lo que hicimos bajo presencia norteamericana fue empobrecernos. Y entonces se sentaron las bases para que el gran capital norteamericano se estableciera en la isla. Pero ¿qué sucede? En el año 1940 los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial. Y entra en la Segunda Guerra Mundial y puertorriqueños participaron en los actos de invasión de Europa en la Primera Guerra Mundial. Algo que no había en la Segunda Guerra Mundial, algo que no había pasado en la Primera. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues la gente regresa a sus respectivos países y se empieza a plantear, oye, nosotros fuimos a Europa a luchar por estas libertades de un país frente a un país que había invadido unos pueblos y había privado de libertades a sus habitantes. Y estamos regresando a nuestro país, a nuestros países. Y eso no solamente pasó en Puerto Rico, pasó en las colonias inglesas igualmente. Y estamos volviendo a un régimen colonial. Y entonces, pues, a raíz de esa efervescencia que se desarrolla antes y después del 45, y como consecuencia de lo que bien ustedes han planteado bueno, en el 48 se adopta una ley, y esa ley es la ley del gobernador electivo, del gobernador electo, que permite a los puertorriqueños votar. Esa ley, cuando la presenta un gobernador norteamericano, Togwell, en el Congreso. Togwell pensaba que debía de concedérsele mayores libertades a los puertorriqueños. Togwell. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos se apartó de eso y simplemente le permitió a los puertorriqueños elegir a los gobernadores, siempre y cuando ello no alterara las relaciones fiscales y políticas existentes con los Estados Unidos. Es decir, los puertorriqueños pueden votar, pero siempre y cuando ello no cambiara las relaciones con los Estados Unidos. En el 50 se aprueba la ley 600, que permite a los puertorriqueños hacer su constitución. Recordemos que en el 48 también surgen las Naciones Unidas y la era de la descolonización. Entonces, pues los Estados Unidos no pueden quedar teniendo colonias, porque eso fue un asunto que se discute entre las grandes potencias durante la Segunda Guerra Mundial. En una conversación, Stalin, para ganarse la confianza de Stalin, Roosevelt le plantea a Churchill que qué va a pasar después de la guerra con el problema del colonialismo en India. Dicen que Churchill se molestó mucho por la aseveración de Roosevelt y le contesta. Inglaterra resolverá eventualmente el problema de la India siempre y cuando Estados Unidos resuelva el problema de Panamá y de Puerto Rico, que eran colonias a todas luces. Panamá era una república que se había fundado con el propósito
de construir un canal dominado por los Estados Unidos. Y en el caso de Puerto Rico es fundamental para la defensa de ese canal. Así que en ese contexto, la posesión de Puerto Rico no era negociable. Pero había que dar una impresión en la comunidad internacional de que los puertorriqueños podían adoptar, ¿verdad? Podían decidir su futuro. Y en Bueno, ese licenciado, y contexto, también se le exigía a los Estados Unidos que hiciera un reporte anual sobre el estatus de lo de la colonia, del cambio de colonia, que tenían que dar ese update, ese informe, y dicen que también eso fue una de las motivaciones para crear el Estado Libre Asociado, para tratar de evitar y evadir por eso, pero tener que hacer el todavía no reporte, pues. hemos creado el Estado Libre Asociado. No, todavía no, cierto. Y también quería mencionar que la idea del Estado Libre Asociado también se presentó, aunque no fue igual, pero fue bastante parecida y se dice que fue el primer ELA que se trajo a los Estados Unidos al Congreso, fue José Soto y Antonio Barceló, se reunieron con congresistas y el congresista de Kentucky les dijo que ni Estado ni que eso no iba, ni tampoco independencia iba, que Puerto Rico en ese momento se quedaría con el estatus que tenía. Así que desde entonces, pues ya se estaban dando esos movimientos de representantes de distintos, como del Partido Unión y otros representantes de otros partidos y de grupos políticos, ya se estaban dando unas reuniones con congresistas. Así que, pues desde ahí se parte también toda esa idea de ese limbo político en el que nos encontramos hoy como colonia y pues bajo el engaño del Estado Libre Asociado. Sí, no obstante, en el 48, bueno, en el 50 se determina la ley, la ley 600, que permite a los puertorriqueños hacer su constitución, siempre y cuando cumpliera con unos requisitos básicos. Número 1, tuviera una carta de derechos. Número 2, formar un gobierno republicano. Número 3, no cambiara las relaciones políticas con los Estados Unidos. Cuando se está debatiendo la posibilidad de crear la ley 600, Muñoz Marín ya era un líder importante en el país y va al Congreso. Ya era gobernador de Puerto Rico, y hay una cita interesante de Muñoz que dice: si los puertorriqueños se vuelven locos, if Puerto Ricans should go crazy, Congress can get around and legislate again. Lo que plantea es que si los puertorriqueños, porque esa era una de las dudas, si le damos estos poderes a los puertorriqueños, ¿qué van a hacer? ¿Van a reclamar la independencia? ¿Van a declarar la independencia? Ese era el miedo que tenían. Van a declarar la independencia. Y entonces Muñoz los tranquiliza y les dice: el Congreso siempre tendrá el poder. Siempre tendrá el poder. ¿Y de dónde sale ese poder? De la cláusula territorial de los Estados Unidos, que dice que el Congreso tiene el poder de legislar y de gobernar las propiedades pertenecientes a los Estados Unidos. Así que pues las cosas tienen que cambiar mucho para seguir siendo iguales. El Estado Libre Asociado se declara, se constituye una asamblea constituyente, se reúne. El Partido Independentista no forma parte de esto. El Partido Independentista, creado en 1946, decide no participar porque sabía que era una charada. Se constituye la constituyente, se redacta una constitución. Esa constitución es ratificada en elecciones. Y tiene que ser enviada a los Estados Unidos para ser ratificada. Cuando es ratificada la Constitución de Puerto Rico,
cuando es llevada a los Estados Unidos, recibe enmiendas importantes en la sección 20 de la Carta de Derechos, en el derecho a la educación, la sección 20 que recogía unos derechos humanos y los elevaba a derechos constitucionales, y la sección 9, perdón, la sección 3 del artículo 9 de la Constitución, que es la cláusula de enmienda. La cláusula de enmiendas, todas las constituciones pueden ser enmendadas, pueden ser o no enmendadas. Si son rígidas o flexibles, la Constitución de Puerto Rico puede ser enmendada si se siguen unos procesos. Pero entonces, la sección 1 y la sección 2 de esa Constitución dispone el proceso de enmienda. La sección 3 dice, ninguna enmienda a esta Constitución puede derogar la Carta de Derechos o el sistema republicano así constituido. Hasta ahí llegaba la cláusula de enmienda. En el Congreso le añadieron que ninguna disposición constitucional puede ir en contra de la Ley 600, de la Ley de Relaciones Federales aprobada por el Congreso y la determinación, ¿verdad? La resolución del Congreso que aprueba esta Constitución. Lo que quiere decir es que las cosas no cambian. Por eso don Gilberto Concepción de Gracia planteó, perdón, en su momento, que el Estado Libre Asociado no es ni Estado, ni es libre, Ni asociado. Exacto. Sigue siendo el mismo estatus colonial que existía desde tiempos desde el 1898. Lo que pasa es que lo que es interesante de esto, y esto, ¿verdad? No me quiero extender sobre eso, no quiero aburrirlos con esto, es que tanto los colonialistas en este país han estado buscando el momento en que el Congreso se exprese, y el Congreso no se ha expresado, y quien se ha expresado a nombre del Congreso es el Tribunal Supremo en los casos insulares. Desde los casos insulares no hay mucho movimiento. No obstante, en el 2016 llega al Tribunal Supremo un caso de doble exposición que que es el caso Sánchez Valle. De Valle, correcto. Y el caso de Sánchez Valle resuelve que Puerto Rico que los estados de los Estados Unidos tienen una soberanía originaria. Sí. Pero que Puerto Rico nunca ha tenido soberanía originaria, que los poderes que tiene el Estado Libre Asociado son poderes conferidos por el Congreso en virtud de los poderes plenarios que tiene sobre el territorio. Por tanto, Sánchez Valle lo que sostiene es lo que habían resuelto los demás casos insulares. Y entonces, ¿qué sucede? Rapidito, después de resuelto el caso Sánchez Valle, viene la ley promesa. Y la ley promesa lo que hace es ejecutar ese poder ese poder imperial que tienen los Estados Unidos sobre Puerto Rico, y enmienda, tiene un efecto de un golpe de Estado. O sea, la ley promesa constituye un golpe de Estado al Estado Libre Asociado, enmienda su constitución sin que los puertorriqueños tuvieran nada que decir, crean una entidad que es la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene poderes plenipotenciarios sobre los poderes políticos electos en Puerto Rico, y puede revertir acciones gubernamentales en el ejercicio de la soberanía que tenía, la poca soberanía que tenía el Claro. Estado Libre Asociado.
Es un retroceso inmenso y es bien difícil explicarlo. Cuando yo trato de explicárselo a personas que conozco aquí en los Estados Unidos, americanos, estadounidenses, profesores, catedráticos, se les hace tan difícil entender que cómo hace tan poco y bajo el mandato de Obama, o sea, que es una figura supuestamente tan democrática y toda esta cuestión que no es cierto, pero es lo que se cree, eso es lo que el mensaje que se llevó allá, y se les hace tan difícil comprender cómo es posible que en pleno siglo XXI la República de las Repúblicas haya hecho algo así para quitarle el poco poder y soberanía que tenía, que no era ninguna. Completamente, para tener una junta que supuestamente iba a ayudar a restablecer el orden y la economía y todos estos desastres que han pasado bajo las narices de ellos y no hay quien los fiscalice. O sea, fiscaliza, ok, la gente jugando pelota dura y en la radio, pero no hay, no hay. Cuidado con jugando pelota dura es jugando colonia dura, porque Exacto. está dominado por colonialistas de rabo a cabo. Exacto. Y Las la únicas Junta de Control voces, Fiscal es una certificación de eso, es una certificación porque no hay nadie por encima, va el Congreso por encima de ellos, pero el Congreso no está pendiente, el Congreso no tiene nada que ver, realmente ellos confían plenamente en estas personas que están ahí, que no fueron electas por Puerto Rico, que tienen el poder por encima de la gobernadora, o sea, ¿cómo tú le llamas a eso? Que no sea colonia, la gente utiliza esa palabra y la gente aquí se enloquece. Sí, yo quisiera... Sí, es difícil de explicar, pero esas cosas pasan en las colonias. Licenciado, yo quisiera, es importante cómo, porque esto es un diálogo, lo que estamos haciendo es un conversatorio, es importante para que las generaciones, todas las generaciones, puedan conocer de este tema. ¿Cómo vemos el propósito? Lo hemos logrado con el planteamiento de la reflexión del engaño colonial de Lela del 52, donde usted se remonta al 1900 para explicar la ley Young, de todos esos procesos que compagina con lo que estamos hablando ahora. Como el tiempo apremia, yo quisiera entrarle en la parte, ¿verdad?, final de este tema, en base o basándome que en la época del 70 fue una de las épocas de mayor represión en nuestra historia, ¿verdad?, en nuestra historia política de nuestro país, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, de Shepard Litichi, que el libro de él, pero el 70 fue más violenta, porque ahí ocurrió el asesinato de Toñita Martínez en el 70, ¿verdad?, el 4 de marzo. No escucho a Emilio. No te escuchamos, Emilio. Te vemos, pero no te escuchamos. Cerro de Maravilla. Yo quisiera, ¿verdad?, que usted... Él está hablando de... Sí, Emilio está hablando de lo que sucedió en el 1970 con la ley de la mordaza, las carpetas. Estos eventos, la importancia que tienen estos eventos del Cerro Maravilla y por qué no debemos olvidarlo y qué mensaje nos quisieron, ¿verdad?, llevar a nosotros para reprimirnos, basado en el pensamiento que yo entré de Albizu Campos, que la opresión, la represión, las causas que nos han llevado a ser un pueblo oprimido, subyugado, y como usted bien mencionó, ¿por qué? Como dijo Betance, ¿qué le pasa a los puertorriqueños que no nos revelamos? Adelante, licenciado. Bueno, es interesante lo que plantea Emilio. 1970 fue un momento de mucha represión, pero no podemos circunscribirnos al 70. Para Litichi, en su trabajo sobre el carpeto en Puerto Rico, plantea que ya temprano, desde tiempos desde la invasión misma, se empezaron a hacer expedientes sobre actividades constitucionales, en términos constitucionales, constitucionalmente permitidas, libre expresión, libre asociación, etcétera. Pero en la colonia no existe eso. Represión, sí, mucha represión en los 70, pero no podemos olvidarnos de la represión que hubo en Puerto Rico, la represión brutal que hubo bajo los gobiernos norteamericanos en Puerto Rico, Blanton Winship, con la masacre de Ponce, la masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce, la masacre de Río Piedra,
el problema, ¿verdad? La revolución del 1950, la represión brutal que hubo contra todo el movimiento independentista puertorriqueño. Sí sabemos que en los 70 ya tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo aprendemos esto? Bueno, a raíz de los asesinatos del Cerro Maravilla, bueno, ya se habían hecho informes a las comisiones de derechos civiles sobre carpeteo en Puerto Rico, pero a consecuencia de los actos del Cerro Maravilla, la Asamblea Legislativa lleva a cabo unas investigaciones y como parte de las investigaciones, los legisladores pudieron preguntar. En una de esas investigaciones, el compañero Fernando Martín hace unas preguntas puntuales a uno de los agentes de la policía y se hace público que había una serie ¿verdad? De carpeteo, ¿verdad? Que en Puerto Rico se perseguía a las personas por motivos ideológicos y que habían expedientes de actividades constitucionalmente permitidas. Y eso forma parte del terrorismo de Estado que ustedes han estado, ¿verdad? Que Emilio planteaba a principios de la conversación. Pudimos, a través de recursos judiciales que llevamos a los tribunales, declarar inconstitucional la práctica de hacer carpetas por razones ideológicas, carpetas de las que participaba el FBI, las agencias federales, y que entraban en la intimidad de las personas, y eran mecanismos dirigidos a la persecución política, a llevar a los independentistas al ostracismo. Y para eso se prestó no solamente las autoridades norteamericanas, sino las autoridades del gobierno de Puerto Rico bajo los dos partidos coloniales que se han repartido el poder. El Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático han sido cómplices de la persecución política que se ha dado en este país. El asesinato de Carlos Darío Rosado y Arnaldo Soto Arribí en el año 1978 se dio bajo la administración de Carlos Romero Barceló. El encubrimiento se dio bajo esa administración, pero hubo que demandar a la administración de Rafael Hernández Colón, porque Rafael Hernández Colón levantó el principio de privilegio ejecutivo para no entregar las listas de informantes y para no devolverle las carpetas. Querían destruir las carpetas. Y entonces se llevaron a los tribunales y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un acto valiente, ordenó que se le devolvieran las carpetas a los puertorriqueños. Se declaró inconstitucional la práctica y eso conllevó una búsqueda en todos los cuarteles del país, en Isla Cabra, en cuantos sitios hay, de cómo el gobierno de Puerto Rico medía los pasos del independentismo. El Partido Independentista, el Partido Nacionalista, figuras importantes como don Pedro Albizu Campos, Juan Maribra, etcétera, tenían carpeta. Y esta práctica se llevó a cabo hasta que se declara inconstitucional la práctica en el año 1987. ¿Por qué tengo claro la fecha? Porque yo estudié en la Universidad de Puerto Rico entre el año 1985 y 1987. Estudié 2 años aquí en Puerto Rico. Y cuando regreso a Puerto Rico en la década del 90, se ordena la entrega de los expedientes y yo era un muchacho de 17 años cuando entro a la universidad. Me voy
a estudiar a los Estados Unidos a los 19 años. Cuando regreso, me percato de que yo tenía también una carpeta y yo no había pegado ni un pasquín en mi vida. Mi carpeta me la hacen porque yo en el tiempo que estuve en la Universidad de Puerto Rico fui parte del Consejo de Estudiantes y escribía para un periódico. Y entonces el gobierno de Puerto Rico centró su aparato coercitivo en contra de actividades que son constitucionalmente permitidas. Y esa es o sea, el Estado Libre Asociado se funda en una mentira, en ese planteamiento. Si los puertorriqueños se vuelven locos, el Congreso siempre podrá darle la vuelta al asunto. Y se sostiene en una mentira a través de los casos, ¿verdad? De este caso Sánchez Valle y de la determinación de ese gobierno de los Estados Unidos, en el caso, ¿verdad? ¿Verdad? En la promulgación de la ley promesa. Yo creo que tú mencionabas, Elia, cuán difícil es pensar esto para los norteamericanos, porque Obama se piensa que es un hombre, ¿verdad? Un gobernante, fue un presidente ejemplar. Pero para los puertorriqueños, los presidentes de los Estados Unidos son eso, los presidentes de los Estados Unidos, los presidentes del poder colonial que nos ha dominado por más de 128 años. Y yo quiero mencionar que Luis Gutiérrez fue uno de los pocos congresistas que dio la batalla en contra de la ley promesa. Él estuvo activamente fiscalizando, explicando, peleando por todos los medios, por quien quiera que le diera una oportunidad, explicando el por qué la ley promesa era una recertificación de un estatus colonial. Y pues obviamente le hicieron caso nulo y hoy estamos a 10 años Yo de creo que, esa ley yo, nefasta. yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, que Puerto Rico ha tenido la posibilidad de tener representantes importantes que han hecho, o figuras importantes que han dado la voz por los puertorriqueños en los Estados Unidos. Vito Marcantonio en la década de los 50, Luis Gutiérrez, Nidia Velázquez, ¿verdad? No, sí, Alexandra Ocasio-Cortez más o menos. también. Elia, Y también hemos tenido también, por ejemplo, oportunidades importantes. En el año 1989 los puertorriqueños pudimos plantear nuestro caso de cómo la independencia es un acto viable tanto para Claro. los intereses de los puertorriqueños como para los Estados Unidos, que no es un tiro al vacío, no es Ujú. tirarnos al vacío. Y eso con los números de los propios Estados Unidos, Así es. ¿verdad? Eh, y, Elia, y hemos ganado mucho respeto en ese contexto, el movimiento independentista en los Estados Así es. Unidos, Así es, a especialmente consecuencia de eso. en los últimos diría yo que 6, 7 años, que el Partido Independentista ha estado bien vocal, bien activo, llevando el mensaje, reuniéndose, haciendo lo que deben de hacer para llevar ese mensaje que se opone, que es completamente distinto a lo que los congresistas y senadores están acostumbrados a escuchar. Así que eso para mí, en mi opinión, muy vivo acá, sé que ha tenido un peso, sé que el propósito principal, ese mensaje está llegando, se está escuchando y se le están abriendo esos espacios que antes tal vez nos hubiesen cerrado. Así que es importante, es efectivo y yo creo que deberemos continuar haciéndolo y lo estamos haciendo. La diáspora independentista está bien organizada, están entrenando a personas para continuar reuniéndose en el Congreso y estamos enviando mensajes por email y estamos bien envueltos tanto a lo local, a lo estatal, como al Congreso, en todos los aspectos y a todos los niveles.
Elia, hubo un momento ahorita que se fue en la última intervención que yo tuve, se me cayó el sistema. Si tienes alguna pregunta, algo que tengamos que discutir con el licenciado, pues muy agradecido, ¿verdad? Algo que se nos haya quedado. Yo creo que el propósito del tema de hoy se ha cubierto gracias al licenciado Juan Mercado Nieves, que siempre ha estado disponible para nosotros, nunca ha dicho que no, lo cual le agradecemos. Esperamos que esta no sea la última ni la primera vez que esté con nosotros y que podamos participar, ¿verdad? Cuando que podamos recurrir a él para que nos oriente y nos eduque y eduque al pueblo puertorriqueño. Esta es la base de este programa, educar a las generaciones de ahora y a las que vendrán. Así que a nombre mío, desde Ponce, un abrazo al visuista, a Elia un abrazo bien grande, te quiero mucho, a la diáspora también, un abrazo, al licenciado Juan, un abrazo, lo queremos mucho, ya es parte nuestra, es de la casa. Yo me despido por hoy, Elia te despide y después el licenciado se despide y agradecido. Seguro. Pues yo quiero cerrar con una pequeña reflexión. Quiero que nos escuchen el mensaje del día de hoy, que sepamos todos que la memoria histórica no busca alimentar divisiones. Nosotros no buscamos construir, lo que buscamos es construir una conciencia y recordar eh, que significa reconocer la dignidad de las víctimas, y comprender que una democracia saludable requiere ciudadanos informados, instituciones transparentes y gobiernos sujetos al escrutinio público, a la fiscalización pública de los ciudadanos como tú y como yo. La historia no le pertenece únicamente al pasado, vive en nuestras decisiones del presente. Así que cada generación tiene la responsabilidad de proteger las libertades que otras generaciones pues desafiaron con grandes sacrificios para que nosotros hoy gocemos de los beneficios y los privilegios que tenemos. Al licenciado Juan Mercado, gracias nuevamente por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y sus valiosas reflexiones. Conversaciones como esta pues nos recuerdan que conocer nuestra historia es un acto de responsabilidad de todos, y a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este episodio especial. Recordar el Cerro Maravilla no significa permanecer anclados en el pasado, significa que debemos reafirmar nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, la transparencia y la defensa de los derechos humanos. Los invitamos a continuar investigando, dialogando y participando activamente en la construcción de un Puerto Rico más justo, democrático y solidario. Y si este episodio fue de valor para ustedes, compártenlo con sus familias, con sus amistades, con sus estudiantes, con sus colegas, con el que usted quiera. La educación crece cuando compartimos el conocimiento y promovemos conversaciones informadas. Gracias, compañeros. En Elia y Emilio, Educando por Puerto Rico, nos encontramos en nuestro próximo episodio, que va a ser mañana. Así que continuaremos aprendiendo, reflexionando y construyendo juntos un mejor país. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos mañana a las 5:30 de la tarde, Educando por Puerto Rico. Elia y Emilio. Hasta luego. Gracias, licenciado. Bye.